La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno que a través de Descubrir, el Señor nos da la oportunidad de hacer un alto para escuchar la palabra y que esta palabra promueva en nosotros una experiencia no solamente de reflexión, sino que nos lleve a un proceso de conversión. Hoy me centro en la familia y quiero compartir con ustedes una reflexión en base a los principios para la vida de los hijos. ¿Qué principios debemos de establecer en la vida de nuestros hijos? ¿Cuál es nuestra misión como padres? Tengo en la mano el catecismo de nuestra iglesia y quiero leerles el numeral 2223. Catecismo de la Iglesia, numeral 2223, dice: los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos. Testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar, donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. El hogar es un lugar apropiado para la educación en las virtudes. Esta requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Y a continuación dice el numeral 2223 del Catecismo: los padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos. Numeral 2223 del Catecismo. Valdría la pena que allí en casa, si tienen un catecismo, si no, pues búsquelo por internet, el numeral 2223, imprímalo si es posible y medítenlo en pareja, medítenlo con los hijos, porque hay toda una catequesis maravillosa en este numeral. Sirve este numeral como introducción porque me gusta mucho lo que dice aquí al inicio del numeral 2223. Los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos. No es el Estado, no es la escuela, no es la iglesia, somos papá y mamá. Hay un adagio popular que comúnmente se dice que cuando nace un bebé, cuando nacen los hijos, también con él, con ese bebé, con esa bebé, nace también un papá y una mamá. Por lo tanto, papá, mamá, usted que está viéndome o me está escuchando, le invito a recibir este mensaje con humildad, con sencillez. Si es posible, busque una hoja de papel y un lápiz o en su tablet, en su celular, vaya escribiendo algunos principios que considero básicos, fundamentales en la vida de los hijos. Y voy al fundamento bíblico. Ya tomé el fundamento del magisterio de la iglesia, el cual es el catecismo, numeral 2223. Ahora, el fundamento bíblico está en la tercera carta de San Juan. Solamente tiene, pues, podríamos decir, un capítulo. San Juan, tercera carta de Juan, que únicamente tiene 15 versículos, pues del versículo 1 al 4. Lo leo a continuación. Preste atención y si usted tiene una Biblia, búsquela prontamente. Tercera carta de Juan, es casi ya al final, antes de Apocalipsis. Dice: el anciano, refiriéndose Juan a sí mismo, el anciano al queridísimo Gayo, a quien amo de verdad. Muy querido amigo, sabiendo que tu alma va por el buen camino, te deseo que goces de buena salud y que todos tus caminos te den satisfacción. Grande ha sido mi alegría al oír el buen testimonio que de ti daban los hermanos que llegaron, puesto que vives en la verdad. Nada me causa mayor alegría que el saber que mis hijos viven en la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Juan está hablando con corazón de padre. Y hablar con corazón de padre, Juan revela ese cariño, esa ternura a Gayo,
que es un queridísimo gallo que dice que lo ama de verdad. Muy querido amigo, dice, y luego plantea a Juan ciertos elementos desde ese sentido de paternidad espiritual que lo vamos a llevar a esa paternidad, a esa maternidad que nosotros desarrollamos o empezamos a desarrollar cuando nos convertimos en padres. Dice, sabiendo que tu alma va por el buen camino. Yo creo que el anhelo de un papá, de una mamá, es que sus hijos no se pierdan. El deseo, el anhelo de un padre, de una madre, es animar a sus hijos, es orientar a sus hijos, es influenciar a sus hijos en el buen camino. Por eso es importante lo que a continuación dice. Te deseo que goces de buena salud y que todos tus caminos te den satisfacción. Pensando un poco en la paternidad y en la maternidad como los primeros maestros para la vida de nuestros hijos, todos nosotros anhelamos la salud corporal de nuestros hijos, pero también debemos de anhelar, custodiar y alimentar la salud emocional, la salud mental y por ende la salud espiritual de nuestros hijos. Pero hay un término que Juan utiliza en esta carta. Dice, tus caminos te den satisfacción. Promover la satisfacción en la vida de nuestros hijos es que sepan interpretar que la vida hay que aprender a afrontarla. Hay que capacitar a nuestros hijos para que afronten la vida. Por lo tanto, la misión educativa de nosotros los padres implica, en primer lugar, entender que somos los primeros maestros para la vida de nuestros hijos. Hoy nos debatimos en este tema. ¿Por qué? Porque al entorno de nuestros hijos hay una gran influencia de otros maestros, entre comillas, en las redes sociales, la tecnología, los juegos de video, tantas cosas más, la ideología de género y todo esto. Entonces va generando una corriente muy fuerte, pero los primeros maestros para la vida de los hijos somos papá y mamá. Luego, también es importante meditar un poco que nuestra conducta también educa. Educa más la conducta que las palabras. Nuestro comportamiento, la manera como nos conducimos, la manera como afrontamos las adversidades, la forma como dialogamos, nuestra conducta va revelando realmente un proceso educativo que los hijos lo van asumiendo. Tercero, las palabras instruyen, pero también las palabras destruyen. Es impresionante ver cómo hay padres de familia que a sus hijos los maltratan verbalmente. Utilizan palabras groseras, soeces, y eso creen los padres de familia que es muy, entre comillas, normal. Es que así me trataron a mí y mira, a mí no me ha pasado nada. Entonces se prolonga esa violencia, porque la palabra ofensiva, el grito, es un signo de agresividad. También la familia es la primera escuela de y para la vida. O sea, en la familia establecemos los primeros cimientos para la vida de los hijos. Por eso es importante el factor afectivo. Por eso es importante la apertura dialogal. Por eso es importante los momentos espirituales en casa. El orar, rezar el rosario, meditar la palabra, el motivar a los hijos desde una temprana edad. No esperes a que lleguen a tener 12, 15 años para decirle vamos a la iglesia. No. Por eso voy a sugerir algunos principios, algunos fundamentos claves que nos van a ayudar en nuestra misión como de maestros para la vida de los hijos. Yo creo que lo primero que hay que enseñarle a los hijos es que todo en la vida cuesta, que todo en la vida requiere sacrificio. Hay palabras que quizás nuestros hijos no les agrada. Esta nueva generación de hijos, bueno, ya mi hijo menor tiene más de 32 años, imagínese usted, ya es una persona adulta. Pero estos hijos, esta generación de hijos, no le agrada palabras como esfuerzo, sacrificio, esperar, luchar. Por lo tanto,
Si nosotros queremos educar a nuestros hijos para la vida, hay que establecer ese principio de que todo en la vida tiene un costo, o sea, cuesta, todo en la vida requiere esfuerzo, todo en la vida requiere sacrificio, todo en la vida requiere esperar, todo en la vida requiere luchar. El dilema más grande que yo veo en muchos hogares es que papá y mamá les hemos pavimentado, por decir así, el camino de la vida a los hijos. Les hemos facilitado de una forma extrema. Por lo tanto, tenemos hijos con conductas de dictadores, de emperadores, exigentes, irreverentes. Y eso debe de llevarnos a nosotros como padres a poner un alto en ese sentido. El problema es que le estamos facilitando la vida a los hijos de una manera extrema. Insisto en esto, a los hijos hay que educarlos en el sentido de que las cosas cuestan, que requiere sacrificio, esfuerzo. El segundo principio también es fundamental. Tratar a las demás personas con respeto. Eso es fundamental y eso comienza en casa. Desde nuestra labor de padres, nuestra misión de padres es desarrollar un trato respetuoso hacia nuestros hijos, que nuestros hijos se sientan valorados, respetados por nosotros mismos. Entonces, ese sentido del respeto tiene que ser promovido en casa de manera continua. Tratar a los demás como quisiéramos nosotros que nos trataran. Y ese es un tema que hay que conversarlo con los hijos. Es un tema en el cual hay que estar insistiendo. Por eso siempre es importante observar la conducta de nuestros hijos fuera de casa, analizar un poco, ver de qué hablan, su comportamiento. Pero es fundamental el hecho, por ejemplo, que aprendan a saludar, que respeten a los mayores, que se respeten entre hermanos, que tengan esa capacidad de tolerancia. Todo esto es fundamental para la vida en sociedad, porque imagínate tú, si en casa no te respetan, no respetan tu autoridad como madre, como padre, ¿cómo crees tú que van a respetar la autoridad de un aula, la autoridad de la policía o un agente de tránsito, la autoridad de un jefe? Es ahí donde debemos de saber, entender que nosotros tenemos que ser promotores del respeto en casa. El tercer principio que es fundamental también es el hecho de ser responsables de sus propios actos. Toman decisiones y esas decisiones tienen consecuencia. Por lo tanto, ser responsables de sus propios actos es enseñarle a los hijos a que aprendan a encarar la vida. Las acciones producen consecuencias, pues que afronten esas consecuencias. Mira, es increíble cómo un papá o una mamá dizque ayudar a su hijo o a su hija, haciéndole, por ejemplo, las responsabilidades académicas que le corresponden a él o a ella realizar. Mamá o papá está haciendo esas responsabilidades académicas y el hijo va y presenta como que él o ella ha hecho el trabajo. Lamentablemente, tenemos una generación de padres altamente permisivos que, desgraciadamente, no estamos educando en responsabilidad a los hijos. ¿A qué edad hay que educar a los hijos en la responsabilidad? Pues a la más temprana edad. A la más temprana edad. O sea, desde la más temprana edad hay que llevarlos a que sean responsables, por ejemplo, del orden y el aseo de su espacio físico. Háblese de la cama, de su ropa, de los zapatos, de los juguetes. Hay que irlos induciendo a que establezcan esas virtudes del orden, del aseo. O sea, todo eso es aprendido. Si no lo has hecho en la infancia, mucho menos tu hijo o tu hija lo va a pretender querer hacer en la adolescencia o en la vida adulta. Entonces, ser responsables de sus propios actos. Cada hijo deberá de aprender a tomar el camino que decida. Este hijo que quiere estudiar X carrera universitaria, pues que decida. No le imponemos, pero
que a razón de ello afronte las consecuencias. Por ejemplo, decido estudiar una carrera, X o Y carrera. Eso que implica sacrificio, privación. Por lo tanto, nuestro deber no solamente es apoyar a nuestro hijo, a nuestra hija en un proceso académico, estoy hablando a nivel universitario o en colegio secundario, sino el hecho que si nosotros pagamos, nosotros tenemos que exigir resultados. Nosotros tenemos que establecer límites. Nosotros tenemos que exigir, por ejemplo, un rendimiento académico óptimo. Es ahí donde el ser responsable de los propios actos lleva a la propia persona a madurar, a ver la vida con mayor seriedad. Otro principio fundamental es evitar una vida basada en vicios. O sea, los vicios son signos de esclavitud personal. Los vicios nos atan, los vicios no nos hacen crecer como personas, no nos llevan a desarrollarnos como personas. Los vicios nos esclavizan, no nos ayudan verdaderamente a desarrollarnos plenamente en la vida. Entonces nos van condicionando y eso se llama dependencia. Hay dependencia al alcohol, al cigarrillo, a la droga, a la pornografía, a los juegos de video. Hay dependencia a una serie de situaciones. Educar a los hijos. Se recuerda esa frase de en mente sana, cuerpo sano. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, una forma de evitar la vida basada en vicios es promover actividades físicas. Es promover, por ejemplo, la lectura, promover la reflexión, integrarlos a un grupo de la parroquia, ya sea de niños, preadolescentes, adolescentes, de jóvenes. Entonces, todo esto lo que va propiciando es desarrollando un carácter de firmeza en torno al tema de los vicios. Ahora, el desafío grande sobre este principio de evitar la vida en vicios es que papá y mamá debemos de ser modelos. Somos los primeros factores de influencia en la vida de nuestros hijos. Por lo tanto, papá y mamá, nosotros debemos de manejar una vida equilibrada en relación a este tema de los vicios, poner límites, o sea, buscar la manera de ser mejores ejemplos en el hecho del dominio propio, en el hecho de si voy a consumir algo, voy a hacerlo responsablemente y la mejor forma es no hacerlo. Entonces, entender esto va a implicar para nuestra vida como padres ser modelos, llevar una vida limpia, por decir así, ¿no? Llevar una vida limpia en el sentido de los vicios. Llevar esa vida limpia, más promover el deporte, la reflexión, la lectura de un buen libro, promover esto, el arte, que quiera aprender a ejecutar un instrumento, que quiera pintar, dibujar, pues promover esto, ¿no? Eso es fundamental. Otro principio es que necesitamos desarrollar lo que comúnmente se llama inteligencia moral. La inteligencia moral es ser personas con virtudes, ser personas con valores. La inteligencia moral tiene que ver con ese concepto sencillo de tomar las decisiones en base a mis valores, a mis principios de vida. Y es ahí donde debemos de promover que los hijos, igual que nosotros, seamos personas de principios, personas virtuosas, personas que desarrollemos las virtudes para que estas virtudes se conviertan en valores. Y es ahí donde tenemos un trabajo bastante fuerte, porque tenemos una sociedad que no promueve valores, promueve antivalores. Lo podemos ver, por ejemplo, por decir así, en ciertos empresarios, ciertos profesionales, en ciertos políticos que utilizan la mentira, que promueven la injusticia, que manipulan, que mienten, que roban, que no pagan impuestos, toda esa serie de factores. Entonces, cada uno de nosotros
Somos responsables en nuestro núcleo familiar de promover los valores, de promover las virtudes, de irlos promoviendo día a día. Por eso siempre es importante, por ejemplo, que en cada hogar estableciéramos como un decálogo, el decálogo de la familia. No mentir. En esta casa no se miente. En esta casa no se roba. No mentir, no robar, no hablar mal del otro, no ser indiferente a la necesidad del otro, amar, perdonar, servir, el decálogo. Yo siempre he pensado que la familia que establece ese decálogo y lo hemos por esa palabra que hoy se utiliza, ¿no? Socializado, lo hemos compartido con los hijos. Estando los hijos a una temprana edad, va a ser asumido de una manera mucho más práctica, de una forma mucho más fácil por todo el núcleo familiar. Pero si tú haces un decálogo y tu hijo ya tiene 10, 11, 12, 15, 20, 25 años, pues va a ser un poco más complicado el asimilar ese decálogo. Pero siempre hay que poner ese empeño, ese esfuerzo, ese interés. Entonces, promover que nuestros hijos sean personas de valores, de principios morales, religiosos, que su conducta sea ética. Luego también promover la fe en nuestros hijos. Que nuestros hijos sean personas creyentes, que crean en Jesucristo, que vivan su fe en comunidad. Promover la fe en el hogar es nuestra misión, porque el catecismo de la Iglesia Católica dice que los primeros catequistas somos papá y mamá. Espero que lo que hoy he compartido les inspire, les anime a cada uno de ustedes a establecer principios en la vida de sus hijos. Que el Señor les bendiga y nos acompañe cada día en esta misión de padres y madres. Bendiciones.